No son pocas las ocasiones en las que uno se pregunta: ¿cómo puedo hacer mi vida un poco más fácil cada día? Doy fe de que, si esta reflexión fuera el pan de cada día, más de un curso vital cambiaría su dirección y sentido. Ante todo, no hay mayor galardón que aprender a amenizar nuestra psique y praxis para lidiar con una vida cuyo status quo base es el sufrimiento. No obstante, el presente corto documental va un paso más allá, pues mi cometido principal durante el mismo será construir un puente entre la psicología moderna y una de las filosofías más influyentes y notorias de la antigua Grecia, el estoicismo. Te recomiendo que prepares tu mente para el crossover conceptual que estás a punto de ver a lo largo de los próximos minutos. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. El estoicismo apareció en el siglo III a.C. a través de Zenón de Citio y Crisipo de Solos dentro de un imperio griego convulso y sediento de hitos con objeto de hacer frente a las adversidades. A estas alturas, gran parte de la audiencia ya está familiarizada con algunas de sus máximas esenciales. Empero, lo que no mucha gente sabe es que las tesis centrales del paradigma de la terapia cognitiva en psicología, desarrollada por Albert Ellis y Aaron Beck, derivan precisamente de los textos estoicos, dado que incluyen de forma sibilina y clandestina la doctrina de un filósofo en particular, Epicteto. Puesto en palabras llanas, estos psicólogos no mencionaron la que fue, indudablemente, una fuente epistemológica esencial en su confección. Así pues, ¿cuáles son los preceptos esenciales del pensador? El estoicismo de Epicteto coloca el dominio conceptual y teórico en segundo plano para centrarse fundamentalmente en la aplicación práctica de sus principios. En este sentido, su objetivo primario es evolucionar hacia una praxis más virtuosa al filo de la siguiente cuestión: ¿cómo puede uno dotarse de herramientas operativas del pensamiento en aras de reducir y soportar las vicisitudes que le brinda el día a día? La respuesta se halla en su prominente Manual de Vida o Enquiridión, cuya traducción literal es daga o puñal, puesto que dicha obra recoge valiosas enseñanzas a nivel moral, ético y lógico que constituyen un mecanismo de defensa personal ante los numerosos contratiempos que acaezcan. En caso de que tengas curiosidad por indagar más en dicho manual, adjuntaré en las tarjetas el vídeo que elaboré hace tan solo unas semanas en el que lo revisamos detenidamente de arriba a abajo. Por su parte, la psicología cognitiva es una rama dentro de esta disciplina que se ocupa de los procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo, toma conciencia de su entorno y evalúa los resultados de sus acciones pasadas y futuras. Por este motivo, los modelos cognitivos ponen especial énfasis en las cogniciones del individuo, las cuales recogen sus ideas, creencias, expectativas, imágenes, constructos personales y atribuciones de sentido o significado, entre otros aspectos relacionados con el pensamiento humano. Habida cuenta de esto, son objeto de su estudio procesos básicos tales como la memoria, la atención, la formación de conceptos, la resolución de conflictos o el procesamiento de la información. El salto de la psicología cognitiva hacia la terapia cognitiva se produce cuando se aplica la ciencia teórica a la práctica a través de métodos específicos que reciben el nombre de tratamientos. Fue así como Ellis y Beck diseñaron sus planes de actuación revestidos de estrategias pragmáticas. Eso sí, con sus respectivas similitudes y diferencias, ya que la metodología de Ellis enfatizaba la importancia de un diálogo socrático, mientras que la de Beck se basaba en el empirismo colaborativo. A la postre, las áreas que merecen la pena ser comentadas punto por punto son las siguientes: los trastornos mentales, las distorsiones cognitivas, los sesgos cognitivos,
el pensamiento automático, los esquemas mentales y la metacognición y su papel en las adaptaciones de los juicios. Como detalle, y por si acaso, he de matizar que, si bien considero las pinceladas estoicas y cognitivistas bastante útiles, esto no quiere decir que concuerde con el 100% del discurso que escucharás a continuación. Una vez dicho esto, procederé a analizar cada uno de los siguientes apartados minuciosamente. En el seno de la filosofía estoica, el pensamiento humano funciona correctamente cuando percibe e interpreta los eventos y objetos del mundo exterior a los que el individuo ha de enfrentarse. Bajo este supuesto, el pensamiento se convierte en una fuente de conformidad con la razón universal que gobierna el universo, también denominado logos, naturaleza o neuma. A la inversa, si se produjera una ruptura del pensamiento para con la realidad misma, esto es, si contempláramos las cosas como no son en verdad, hasta el punto en el que tal visión perturbara al ente pensante de forma considerable, dicho procedimiento sería calificado como patológico. Cicerón señala: aspirar a la sabiduría requiere un trabajo continuo sobre la representación del mundo por parte del estoico con el fin de eludir la locura y evitar la ceguera ante lo real. Esta tesis central de la moral estoica, la buena formación de las representaciones, fue retomada por la terapia cognitiva y, acto seguido, erigida como su pilar teórico. De hecho, tan parejo es su marco conceptual que el enfoque cognitivo de la psicoterapia postula que los problemas, psicopatologías y sufrimiento del sujeto son producto de alteraciones en su cognición y, por ende, ésta debe reestructurarse. Lo que hoy recibe el elegante sustantivo de reestructuración cognitiva fue nombrado por Epicteto como diairesis, un proceso que ilustraré con ejemplos más adelante según haga hincapié en los patrones cognitivos disfuncionales de Beck y en las creencias irracionales de Ellis. Según ellos, este es precisamente el detonante de trastornos mentales tales como la ansiedad y depresión en sus múltiples variantes. Eso sí, como denota Jonathan García Allen, sus teorías no plantean que las cogniciones per se sean la causa directa de dichas patologías, sino que lo que se postula realmente es la primacía de los síntomas, es decir, la activación de esquemas negativos y distorsiones cognitivas. Verbigracia, el trastorno de ansiedad generalizada refleja un cuadro sintomatológico cargado de pensamientos de preocupación exacerbada y una insana tendencia a la rumiación obsesiva por un tema en concreto. Me lo juego prácticamente todo en esta situación. Tengo que hacer esto ya porque, si no lo hago, voy a sufrir consecuencias gravísimas. No paro de darle vueltas a este asunto, pero necesito estar seguro de que todo va a ir como yo quiero. Mientras tanto, la depresión mayor evidencia los pensamientos de desesperanza, inutilidad, odio y culpa del estilo: no sirvo para nada. Las cosas no van a ir a mejor, sino a peor. Seré un desgraciado para el resto de mi vida. O merezco todo lo malo que me está pasando. Hago un pequeño paréntesis para advertir seriamente al espectador. Independientemente de lo que digan Epicteto, Ellis y Beck, los problemas mentales son muchísimo más complejos que el mantra liberal piensa de otro modo y todo cambiará. Una mala estructuración cognitiva puede ser causa, consecuencia o ambas cosas simultáneamente de estos trastornos, pues en su aparición y permanencia participan en conjunción factores hereditarios, ambientales y sociales. Lo último que quiero es que la audiencia adopte una postura reduccionista que lo rebaje únicamente a formas de pensar equivocadas. Doy por hecho que no es tu caso, y el mensaje principal queda esclarecido.
Si el ser humano logra adaptarse social y psicológicamente al mundo, estabilizando sus cogniciones para que se amolden a la realidad, estará un paso más cerca de cumplir con las aspiraciones estoicas a la sabiduría. ¿Y cómo podemos hacer esto? Atento, porque lo desarrollaré poco a poco. El concepto estoico de representación o fantasia revela un proceso psicológico resultante de la interacción entre los objetos de la realidad y la parte superior del alma del ser humano, hegemónicon. Para ser más específicos, pensadores como Zenón de Citio o Cicerón bautizan como representación sensible al resultado de proyectar los elementos externos a través de los órganos sensoriales. Alguien que haya alcanzado el estatus de sabio, véase Sócrates según Epicteto, no tendrá problemas en ejercer dicha tarea fidedignamente, mas el resto de mortales se enfrentan a un obstáculo importante: la mente es imperfecta. En lo que a esto respecta, no son pocas las ocasiones en las que la imagen mental que uno construye a propósito de copiar las características del objeto percibido es distorsionada y poco precisa. Así es como los estoicos explican que, etimológicamente, la representación se asemeja a una luz particular que se proyecta sobre el mundo. Epicteto ofrece multitud de ejemplos de operaciones del pensamiento que son constitutivas de esta desafortunada reelaboración activa por parte del sujeto. No solo nos impregnan los objetos sensibles cuando los encontramos, sino que también retenemos, eliminamos, restamos, añadimos y aceptamos ciertas cosas. Y, por Zeus, pasamos de estas cosas a otras que se relacionan con ellas. Por ello, conviene examinar dicho objeto desde diferentes ángulos de visión, de cerca y con gran detalle, pero también de lejos, para así apreciar la diversidad de elementos y propiedades que las caracterizan. Está muy claro que estas deformaciones fueron posteriormente recicladas por parte de Aaron Beck con el nombre de distorsiones cognitivas o procesos cognitivos disfuncionales, las cuales hacen referencia a diversos errores en la interpretación y procesamiento de la información. Entre ellos destacan los siguientes. Por un lado, la maximización de lo negativo consiste en dar más peso del que realmente tienen a los hechos de valencia negativa. Este problema es definido por Rafael Santandreu como terribilitis. He suspendido 2 asignaturas y tengo que recuperarlas en el mes de septiembre. Me han amargado todo el verano. Mi pareja ha roto conmigo. Jamás volveré a amar a alguien de semejante manera y, desde luego, nunca volveré a ser feliz. Por otro lado, la minimización de lo positivo trata de dar menos peso del que realmente tienen a los hechos de valencia positiva. Por ejemplo, sé que llevo años estudiando para acceder a este empleo, pero no es para tanto. Sí, he perdido 20 kilos, pero todavía estoy a años luz de alcanzar el físico que tiene esta modelo. Cuando estos dos procesos actúan en tándem, tiene lugar lo que se conoce como abstracción selectiva, la cual consiste en retener solo los hechos negativos de una situación, a la par que los positivos son ignorados o despreciados, dando lugar a una coloración emocional excesivamente grisácea. ¿Y de qué me sirve ser respaldado por mi grupo de amigos si luego soy yo el que va a tener que encarar mis problemas? ¿O me queda el 50% del temario por estudiar y no lo soporto? Ante tal coyuntura, recomiendo encarecidamente al espectador la visualización del vídeo resumen de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Con todo, los fallos en las representaciones no se reducen a un mero análisis interpretativo en la escala positividad-negatividad, sino también a errores fundamentales en el tratamiento primario de los hechos, sin perjuicio de si estos son deseables o no.
para el individuo. Puesto en palabras llanas, los desajustes mentales no solo se generan por un procesamiento distorsionado, desadaptativo y disfuncional del mundo, sino debido a que los inputs de información que han penetrado el sistema cognitivo en primera instancia han sido selectivamente atendidos, mientras que otros inputs se han pasado por alto. Esto es, se perciben unas cosas y se ignoran otras. Dado que Ellis y Beck se quedan muy cortos al hablar de esto, traeré en este apartado a un invitado sorpresa que ya conocéis de sobra, Daniel Kahneman, autor del bestseller Pensar rápido, pensar despacio. En él desarrolla en profundidad el tema que nos concierne ahora, los sesgos cognitivos. Estos se definen como efectos psicológicos que producen cierta desviación en el procesamiento mental, lo cual conduce a la extracción de conclusiones distorsionadas, imprecisas, inexactas o falaces. Por supuesto, los sesgos cognitivos, tal y como Kahneman los describe, engloba a las distorsiones cognitivas anteriormente expuestas, incluyendo además otras imperfecciones perceptivas dignas de ser mencionadas. He aquí un breve listado. En primer lugar, destacaría el efecto primacía y el efecto recencia como catalizadores del recuerdo sesgado. Para que se vea mejor a lo que me refiero, voy a hacer una pequeña prueba con el público. ¿Estás preparado? Dime, ¿qué opinas de una persona simpática, inteligente, confiada, misteriosa y triste? Guárdate la respuesta. Ahora voy a formular una segunda pregunta. ¿Qué opinas de una persona triste, misteriosa, confiada, inteligente y simpática? La tendencia natural es pensar que el primer sujeto es un hombre de buenas intenciones con un complejo paisaje interior que le conduce a pasar un mal trago, al tiempo que el segundo tipo es concebido como una persona amargada que intenta emplear su astucia para embaucarnos. No sé si te has dado cuenta, pero los adjetivos que he utilizado para describir a ambos individuos son exactamente los mismos, solo que cambiados de orden. Además, es bastante probable que los calificativos que hayas recordado mejor son simpática e inteligente, y los que peor, los que están colocados entre medias. Bien, todo lo que acabas de experimentar no es casualidad. El efecto primacía posibilita que la información que recibimos primero tenga más peso en la memoria e influya en la interpretación de los datos posteriores. Y el efecto recencia, justo lo contrario, otorgar más relevancia a la información más actual. En segundo lugar, un sesgo que sí fue contemplado por Aaron Beck es el del falso dilema, popularmente conocido como pensamiento dicotómico. Bajo este marco tan polarizado, el individuo valora los acontecimientos de forma extremista: bueno, malo, blanco, negro, todo, nada, etc. A día de hoy, es común escuchar afirmaciones del estilo: o vas conmigo o contra mí, no hay punto intermedio, o eres de derechas o más bien de izquierdas. En tercer lugar, es casi obligatorio mencionar el ya conocido sesgo de confirmación, la propensión de un individuo a buscar, favorecer y recordar información que confirme sus propias creencias y valores, así como a ignorar, tergiversar o infravalorar las fuentes que denieguen sus convicciones actuales. En el corto documental que acabo de insertar en las tarjetas, puedes profundizar en plurales conceptos de gran envergadura como la apofenia, la heurística de disponibilidad, la disonancia cognitiva o la memoria selectiva. A través de la noción de representación lógica, los estoicos indican que este concepto es una entidad mixta formada por dos constituyentes distintos y complementarios. Por un lado, el contenido proposicional se corresponde con una descripción de carácter objetivo, físico y sensorial de la situación o del objeto percibido. Véase, el cuervo acaba de graznar.
se trata de un juicio basado en los hechos en sí mismos. Por otro lado, el contenido expresable o lecton está asociado a lo que el individuo piensa de manera subjetiva, personal y singular acerca del contenido proposicional de un contexto o evento concreto. Por ejemplo, el cuervo ha graznado, lo cual es señal de un mal presagio. Se trata de un juicio basado en las creencias acerca de los hechos. La representación es, por lo tanto, una auténtica construcción interpretativa que no puede reducirse a lo que correcta o incorrectamente perciben los órganos sensoriales, dado que el expresable completa el hecho material inyectando o proyectando en él un significado manufacturado personal. Y como hemos visto, este puede estar distorsionado emocionalmente o sesgado perceptivamente. Pues bien, el lecton asociado a un suceso determinado denota la forma en la que el individuo piensa subjetivamente, proceso al que los estoicos se refieren como diálogo interno. Lo curioso es que esta definición apenas diverge de la noción de pensamiento automático introducida por Aaron Beck. Y es que los fundadores de la terapia cognitiva identifican el pensamiento automático como una producción cognitiva que expresa lo que el individuo se dice mentalmente acerca de los eventos a los que está expuesto, es decir, sobre las conclusiones que extrae de los hechos a través de un monólogo o diálogo interno. La disyuntiva que aún no hemos resuelto es: ¿por qué pensamos así? Según Beck, esto se debe a que las estructuras cognitivas de organización de información en la memoria son esquemas que representan el conjunto de experiencias previas y actúan como moldes que dirigen la atención hacia estímulos internos y externos, influencian la lectura de los acontecimientos y facilitan el recuerdo selectivo. Para que lo comprendas mejor, concibe tu mente como un ordenador, un sistema capaz de recopilar, procesar, transformar, eliminar, almacenar y rescatar información. Y la particular manera en la que se trate dicha información dependerá del hardware, esto es, estructuras corticales, límbicas y reptilianas, y del software, cuyos programas y rutinas los marcan las vivencias pasadas, el contexto cultural, la genética, el entorno social, etc. El problema surge cuando los programas que el usuario está ejecutando no son los más adecuados para desempeñar ciertas funciones en el tratamiento de la información. A veces se activa el programa obstáculo cuando es preferible oportunidad. A veces se activa el programa preocupación cuando es preferible organización y acción. A veces se activa el programa culpa cuando es preferible comprensión o responsabilidad. Cito al propio Beck: los esquemas son patrones cognitivos estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para localizar, codificar, diferenciar y atribuir significaciones a los datos del mundo. Dicho de otro modo, los esquemas son edificaciones mentales subjetivas más o menos estables que actúan como filtros a la hora de percibir estímulos de nuestro entorno, permaneciendo latentes hasta ser activados por un evento significativo que interactúa con ellos. Según Ellis y Beck, el contenido de los mapas mentales es lo que uno cree, es decir, las creencias. Los programas preocupación, obstáculo o culpa no se ponen en marcha por mera casualidad, sino que hay ciertos estados, suposiciones y convicciones que los activan ante la presencia de estímulos externos o internos. Las creencias más arraigadas son las centrales o nucleares, las cuales consisten en proposiciones absolutas, globales, firmes y duraderas sobre uno mismo, los demás o el mundo, y en consecuencia son más difíciles de cambiar.
mientras que las creencias menos encadenadas al sujeto reciben el nombre de periféricas, las cuales son más relativas, secundarias, temporales y mutables, pues se basan en reglas y actitudes que se adoptan ante circunstancias más específicas. Acorde a los psicólogos, las creencias periféricas son el puente entre las nucleares y los pensamientos automáticos. Y muy atento a esto, de lo que se trata realmente es de saber diferenciar hasta qué punto nuestro diálogo interno y creencias son racionales y adaptativas, o más bien todo lo contrario, irracionales y disfuncionales. Para lograr esto, el paciente debía someterse a un examen riguroso y detallado de su sistema de creencias con la ayuda del terapeuta, cuya labor era plantear preguntas estratégicamente, promover una comunicación bilateral y fomentar su participación para que fuera él mismo quien lograse destapar aquellas convicciones que condujeron al pensamiento automático inicial para cuestionarlo, suspenderlo o eliminarlo. Retomemos ahora el caso del cuervo. El pensamiento automático o contenido expresable «el cuervo ha graznado», lo cual es señal de un mal presagio, podría ser consecuencia de una o varias creencias periféricas del estilo «cada vez que un cuervo grazna, algo malo va a ocurrir», o «es mejor creer en las supersticiones por si acaso». Y a su vez, esta podría derivar de una o varias creencias nucleares similares a «las supersticiones son reales» o «yo soy inseguro». Epicteto desdobla efectivamente este dilema en el apartado 18 del manual. No te dejes alterar por el graznido desafortunado de algún cuervo. Reflexiona inmediatamente así. Ninguna de estas cosas me vaticina algo. Y, aunque así ocurriera, el presagio es en realidad para mi mezquino cuerpo, o para mi propiedad, mi reputación, mis hijos o mi mujer. Para mí, todos los augurios son buenos si yo así lo decido, porque, pase lo que pase, está en mi poder aprovechar lo que suceda para algo más fructífero. Para matizar la diferencia entre objeto y sujeto, el maestro griego dejó para la posteridad referencias magistrales que pretenden combatir dichas distorsiones, y todas ellas se basan en la anticipación de los acontecimientos sumada a una interpretación froairética, como la que vemos en el apartado 26. Si el sirviente de un vecino rompe una copa o algo similar, nuestra tendencia será decir: «estas cosas pasan». Asegúrate de reaccionar de la misma manera cuando sea tu sirviente el que rompe la tuya. Asimismo, destacaría la de la sección 3. Si besas a tu hijo o a tu mujer, acuérdate de que es mortal todo lo que besas, y de este modo no te desesperarás si la muerte te lo arrebata. La del capítulo 5, esto es, la muerte no es lo terrible, sino la opinión que de ella hemos formado. Y la del 9, esto es, la enfermedad es un impedimento del cuerpo, pero no de tu libre albedrío, a menos que tú decidas que lo sea. Si eres rengo, es tu pierna la que está impedida, no tu voluntad. Así pues, considera esto en relación con todo lo que te ocurre, y verás que esos obstáculos no son un impedimento para ti, aunque lo sean para los demás. Como he expuesto a lo largo del discurso, los estoicos distinguen 3 momentos decisivos en el trabajo de las representaciones problemáticas basadas en el pensamiento automático o diálogo interno: aparición de un producto cognitivo inicial distorsionado o sesgado, la suspensión del juicio basado en creencias irracionales y su posterior adaptación. Esta última fase se conoce también como reinterpretación, asentimiento, suncatácesis o diairesis, que consiste en una validación, aprobación o visto bueno que uno concede únicamente a aquellas representaciones adaptadas a la realidad, trasladando los motivos racionales, lógicos y críticos a la conciencia.
A estas alturas, no debería sorprendernos el hecho de que la actividad sea consustancial con el enfoque de la terapia cognitiva de Ellis y Beck, pues su modus operandi apela, en palabras textuales, al trabajo metacognitivo del paciente en aras de cuestionar la densidad representacional de lo real y de este modo corregir su pensamiento automático. El propósito, según Albert Ellis, es flexibilizar la producción cognitiva para que esté en sintonía con el entorno del paciente. Como tal, muchos principios básicos de su psicoterapia se resumen en el clásico adagio ya expuesto por el maestro griego en el capítulo 1. No somos lo que representamos, sino representación en sí. Ahora, me gustaría ilustrar algunos párrafos de Enquiridión a modo de ejemplo, como el del capítulo 43. Todo tiene dos asas, una con la que las cosas se pueden llevar y otra con la que no. En este sentido, supón que tu hermano te denigre y menosprecia a mala fe. Poco inteligente sería captar la situación por el asa del dolor y de la ira. ¿Cuál es la finalidad de hablarme así? ¿Por qué no respeta más a quienes le guardamos el debido respeto? Acabarás amargado y, en consecuencia, no serás capaz de soportarle. Por el contrario, la relación tenderá a persistir si agarras el asa del vínculo y del afecto. Son cosas de hermanos. Al final, uno se lo ha de tomar con humor, pues nos une un lazo duradero e inquebrantable. Ya se le pasará. También destacaría el punto 42. Si una persona te perjudica o habla mal de ti, recuerda que actúas suponiendo que está bien actuar así. Por lo tanto, si tú sabes que no es bueno proceder de manera semejante, sabrás también que te están juzgando a partir de una falsa apariencia. Es dicha persona la que se perjudica, porque es él o ella quien se engaña. Y es que si alguien supone que una proposición verdadera es falsa, la proposición per se no dejará de ser verdadera, y el desafortunado que la supuso falsa se perjudicará por su error. Ergo, tolera pacientemente a quienes te injurian diciendo: así le pareció a él. Para concluir, el apartado 4 me resulta magistral. Antes de realizar cualquier acción, ten en cuenta qué clase de acción estás por realizar. Si has resuelto ir al baño público, visualiza las cosas que, por lo general, suceden en esos baños. La gente salpica con agua, se empuja y en ocasiones utilizan un lenguaje impropio y roban al mínimo descuido. Por consiguiente, realizarás esta acción de un modo más seguro si te dices: iré al baño público, pero mantendré mi mente de acuerdo con el modo natural de vivir que me he propuesto. No he venido solo a bañarme, sino también a entrenar mi mente. Procede así en todo lo que emprendas. El legado del estoicismo constituye una invitación metacognitiva y didáctica valiosísima, pues enseña al aspirante a la sabiduría a interiorizar en sus esquemas mentales para tomar conciencia del carácter desfigurado y sesgado de sus representaciones, trabajar sobre ellas y, a la postre, transformarlas en juicios elocuentes para adaptarse mejor al mundo. La estrategia estoica es, sin lugar a dudas, un método sumamente pragmático y efectivo ante diversas situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, he de ser contundente con el espectador. No es suficiente ni para todo el mundo. A fin de cuentas, enfoques mucho más vanguardistas, como la terapia cognitivo-conductual o la terapia de aceptación y compromiso, han demostrado más eficacia en el plano macro, razón por la cual son a día de hoy más utilizados. Concibe las enseñanzas expuestas hoy como una herramienta más dentro de tu arsenal de gestión emocional y cognitiva que puede ser empleada en algunas circunstancias y, por supuesto, que ha de complementarse con otras perspectivas y planteamientos. Por ahora, me despido de ti con una promesa. No será la última vez que busquen el pasado para resolver problemas del presente. Pasen y vean.